Bueno, vamos a entrar entonces a nuestro tema de hoy. Estamos en una porción bíblica donde el apóstol Pablo nos hace la exhortación a nosotros dedicar nuestras mentes y cuerpos al Señor. En esta exhortación, que pertenece al libro de los Romanos, es el derroche de teología de nuestro amado apóstol Pablo. En este libro es toda una descarga de doctrina donde se resume en este libro todo el Evangelio, pudiéramos decir, y donde vemos que el apóstol nos presenta todas las condiciones del hombre en su relación con Dios y cómo podemos crecer en esa relación con Dios. A partir del capítulo 12, versículo 1, el apóstol comienza a dar una serie de instrucciones que vendrá terminando en el capítulo 15, se prolonga por todo el capítulo 12, 13, 14 y hasta el capítulo 15, dando esas instrucciones de cómo nosotros debemos conducirnos si queremos agradar a Dios. En estos dos primeros versículos del capítulo 12 nos habla de la entrega total que nosotros debemos tener en nuestra relación con Dios. Por eso nos habla en el versículo 1 del capítulo 12 de la dedicación del cuerpo y en el capítulo 12, pero en el versículo 2 nos habla de la dedicación de la mente. Y por eso les invito a que vayamos nuevamente a Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Y dice la Escritura de la siguiente manera. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. El Señor bendiga su palabra. Ya nosotros hemos visto con detalle todo lo que tiene que ver con la dedicación del cuerpo. Ahora nos vamos a concentrar en lo que es la dedicación de la mente. Recuerden que Romanos capítulo 12, con el versículo 1 como introducción, el apóstol Pablo comienza con la expresión os ruego, os ruego. La palabra ruego es el término parakaleo, que significa también exhortación, y en otras partes de la Escritura es traducido como exhortación y significa literalmente llamar a alguien para que se coloque al lado de uno. El apóstol Pablo quiere que esos hermanos a quien él le escribe, que están en la ciudad de Roma sintiendo los embates de la cultura, entiendan con claridad lo que él le está diciendo. Él quiere que ellos estén plenamente conscientes de la presión que ejerce el entorno en nuestras mentes y por consiguiente también en nuestros cuerpos. Ya hemos hablado de lo que significa la dedicación del cuerpo. Hoy vamos a estar viendo lo que es la dedicación de la mente. Lo que quisiera es que nosotros viéramos algunos términos que después vamos a ver con mayor detenimiento, que son importantes comprenderlo. No adaptéis, la palabra es esquema en griego, que significa amoldarse, y lo que se traduce como siglo en la versión Reina Valera del 60 es también la palabra que se puede traducir como mundo. No se amolden al mundo. Y luego usa otro término que es muy conocido por nosotros y tenemos que traducirlo. No quiero hacer ostentación de griego, yo no sé griego, pero son términos que tienen una fuerza cuando nosotros lo entendemos mejor. Y ese término que se traduce como transformado es la palabra metamorfosis, que nosotros la conocemos muy bien porque se usa en biología.
El apóstol Pablo lo que está diciendo, no se amolden al mundo, pero está hablando de mundo como sistema. La Biblia usa el término mundo en varios sentidos. El mundo como nuestro hábitat, nuestro planeta, y mundo como sistema. Entonces, aquí está hablando como sistema, el mundo. Esas personas son del mundo. Yo era una persona mundana, pero ¿cómo es que somos del mundo? No estamos en el mundo. Bueno, nosotros estamos en el mundo y el Señor hace esa distinción. Están en el mundo, pero no son del mundo. En otras palabras, vivimos en el planeta Tierra, pero debemos resistir al sistema que hay en este planeta Tierra. Eso es lo que yo quisiera que nosotros entendiéramos. Parafraseando el término, lo que quiere decir es no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento. La palabra es mente. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Esto es lo que llamamos cosmovisión. Todo el mundo tiene una cosmovisión o una visión del cosmos, del mundo. Y cómo nosotros veamos el mundo o el criterio que nosotros tengamos de él, sobre esa base nosotros vamos a dar respuesta. Sobre esa base nosotros vamos a abrir nuestros corazones y mentes para recibir los estímulos que él nos da, y sobre eso, en consecuencia, nosotros vamos a responder. En la Escritura nosotros vamos a ver constantemente esa exhortación a que no seamos como el mundo, como el entorno, como el sistema. Una de las más relevantes la vemos cuando el Señor está sacando al pueblo hebreo de Egipto y lo está introduciendo a la tierra de Canaán. En Levítico capítulo 18, versículos 3 al 15, el Señor hace una exhortación clara y contundente a no ser como el mundo, como sistema. Miren lo que dice: no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, donde yo os llevo. En otras palabras, el Señor le está diciendo: te estoy sacando de tierra de Egipto, pero no quieras volver a Egipto, no quieras volver a ese sistema. Recuerden que hemos dicho constantemente que el pueblo hebreo era un pueblo libre con mentalidad de esclavo. ¿Se puede ser libre y mantener una mentalidad de esclavo? Claro que sí. Claro que sí, por eso nos recuerda el apóstol Pablo que nosotros tenemos la mente de Cristo. Por lo tanto, tenemos que estar conscientes de que es posible que nosotros queramos regresar del lugar de donde el Señor nos sacó. Juan capítulo 21, versículo del 1 en adelante, están los discípulos ya después de haber visto a Cristo, ya resucitado, están una mañana tranquila, no hay muchas novedades, y de repente el apóstol Pedro se pone de pie y dice: yo voy a pescar. Cuando ya en reiteradas ocasiones el Señor le había dicho: venid en pos de mí y yo haré que seáis pescadores de hombres. Ya ese oficio iba a ser sustituido por la labor evangelística. Pero no había muchas novedades ese día y Pedro dice: voy a pescar. Y es posible que nosotros tengamos que luchar con la tentación de querer ser, de querer volver a aquel lugar o aquellos lugares de donde el Señor nos sacó. No seáis como ellos. Más adelante dice el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, en el capítulo 6, en el versículo 5 y en el versículo 8, no seáis como ellos, no seáis como ellos. Tenemos que resistir la tentación de lo que podemos llamar conformarnos. ¿Qué tan atractivo y seductor es el mundo que aún nosotros los cristianos nos tiemblan las rodillas, se nos vuelve la boca agua queriendo ser como el mundo quiere que nosotros seamos? La palabra de Dios nos llama a resistir, a no conformarnos, y la manera que Dios
ha diseñado para que nosotros no nos conformemos es cambiando nuestra manera de pensar. Por eso el versículo 1 tiene que ver con la dedicación del cuerpo, con limpiar nuestro cuerpo, con honrar al Señor por nuestro cuerpo, y el versículo 2, cambiar nuestra manera de pensar. Esto me acuerda, en los días de mi juventud, estuve asistiendo y ayudando a unos jóvenes que estaban rompiendo vicio de drogas. Y estos jóvenes, pues yo estaba asistiéndolos junto con otros jóvenes y era bien dramático aquello. Y recuerdo que en este programa ellos estaban conscientes de que ya habían limpiado su cuerpo mediante un proceso que puede durar como máximo una semana. Ellos limpian todo su cuerpo. Pero ahora quedaba lo más fuerte, limpiar su mente. Es como las personas que hacen cirugías para reducción de peso. La primera cirugía tiene que hacerse en la mente, porque si no, van a volver otra vez. Lo que determina nuestras acciones es cómo nosotros pensamos. Por eso la cosmovisión de la persona, cómo la persona ve el mundo, va a determinar cómo es su comportamiento. Nosotros oímos que esta cultura está corrompida y que los artistas contribuyen con muchos mensajes negativos, y entonces dicen que los medios de comunicación y los artistas pues contribuyen a que nuestra cultura vaya decayendo por el mensaje que emiten. Y hay un debate en eso sobre quiénes son los responsables, los artistas o los que consumimos los productos de los artistas. Déjenme decirle algo, hermanos. Cuando se va a sacar una producción artística, ya sea cinematográfica o disquera, cuando se va a mandar un mensaje por medio de cualquier manifestación artística, esto primero normalmente pasa por una investigación de mercado. De hecho, se gastan millones de dólares anualmente haciendo investigaciones de mercado a ver cuáles son los gustos y las preferencias de las personas, y sobre esa base se le presentan estímulos que vienen a servir como reforzamiento. En otras palabras, ningún artista, ninguna disquera, ninguna empresa cinematográfica se va a lanzar a crear, a invertir millones de dólares sin antes ellos haber hecho una investigación a ver si eso le va a tener un retorno. El problema es el corazón del ser humano, y lo que hacen todas esas empresas y grandes productoras es estimular lo que ya hay ahí. Lo que quiero decir con esto es que nuestra cosmovisión es reforzada, pero ya la tenemos. Cuando nosotros vemos que toda esta música que no tiene ningún tipo de mensaje, que denigra a la mujer, paradójicamente a muchas mujeres le gustan, que la pone por el piso, a muchas mujeres les encantan. Y nunca he visto a las feministas, ultrafeministas, protestando contra la música que las denigra a ellas. No, atacan a las iglesias. Por eso, mis hermanas, abran los ojos. Es una contradicción. Aquí hay intereses. ¿Por qué no se le hace boicot a Hollywood, que es el principal o la principal responsable de denigrar a la mujer y ponerla como objeto? No como un sujeto, no como en términos de igualdad que tenemos los hombres y las mujeres. ¿Por qué? Porque tenemos una cosmovisión, tenemos una manera de ver el mundo, y esa manera de ver el mundo es lo que nos lleva a nosotros a actuar como nosotros actuamos. Se gastan millones de dólares en producciones porque ellos entienden que eso es lo que al mercado le gusta, y por consiguiente lo estimula más. Claro que sí, que lo estimula más y les refuerza. El Señor nos manda a resistir. Le dice a los hebreos: no tengan mentalidades de esclavos, no sean como los egipcios, pero tampoco sean como los cananeos. Cuando el Señor saca a los hebreos de tierra de Egipto, los saca con un propósito. No es simplemente con que sean libres. La libertad sin propósito es anarquía. La libertad sin propósito es confusión. La libertad
que no tiene un norte y una definición, de nada sirve. El propósito de Dios no era sacar al pueblo simplemente de tierra de Egipto, porque si así hubiera sido, el desierto estaba bien. ¿Por qué? Porque ya eran libres. El propósito de Dios era llevarlo a una tierra, establecerlo allá y que se formaran como nación. Esa primera generación que salió no estaba consciente de eso. Se les olvidó. Por eso a mí nadie me va a hipnotizar como ratoncito detrás de Hamelín, dejándome llevar también por los cantos de sirena, de que esto es lo que necesitamos y vamos a protestar, sin tener una conciencia clara de justicia y de civismo. Mis hermanos, la palabra de Dios nos manda a que nosotros resistamos. Nos manda a que nosotros no nos conformemos y tenemos que plantearnos esa pregunta. ¿Somos conformados o somos transformados? 3 preguntas deben orbitar nuestra mente y debemos buscarles respuestas con relación a conformarnos. ¿Qué hace, primera pregunta, que la persona ceda a la presión de grupo? ¿Qué hace a la persona plegarse, arrodillarse, rendirse en su voluntad, aun cuando sabe que eso no es correcto? ¿Por qué cedemos? Y le pongo el ejemplo siguiente. Tengo mi preferencia electoral para un candidato X a la presidencia. Y ese candidato es... Entonces, tengo esa preferencia electoral. Tengo mi candidato. Estoy convencido que debo votar por él. De repente, estoy con un grupo de amigos y estamos viendo el otro candidato que también está en el torneo por alcanzar la presidencia. Y ellos a unánimes dicen, al unísono, dicen: ese es el mejor candidato. ¿Qué tú crees, Otto? Digo yo, sí, ese es el mejor candidato. ¿Qué hace que yo, teniendo mis convicciones, ceda a lo que ellos están diciendo? ¿Por qué tengo que plegarme y rendirme a la voluntad de ellos? La segunda pregunta es: ¿cuál es la naturaleza de la presión de grupo? ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son esos instrumentos de seducción o de intimidación? ¿Cuáles son? De hecho, Satanás nos ataca de esas 2 maneras. O seduciéndonos, poniéndonos aquello que no es correcto en un formato atractivo, apelando a nuestros gustos, después de él haber hecho por millones de años su investigación de mercado de qué es lo que le gusta a la naturaleza humana. Satanás tiene suficiente experiencia como para saber a qué estímulos responden nuestros corazones y nos presenta esos estímulos en un empaque atractivo y reusable. Investigaciones de mercado señalan que productos con envases reusables se venden más. A veces compro cosas en mi casa que vienen en una cajita muy bonita y yo voy acumulando cajas. Hasta que los otros días me dice Susana: ¿y qué vamos a hacer con toda esta caja? Y yo, déjamela ahí, que yo en algo yo la uso. Mentira. No lo voy a usar. ¿De qué me gustan las cajitas? De cartón, de madera no me gustan las cajas. Entonces, ¿qué hace que eso sea tan seductor? Y una tercera pregunta: ¿por qué nosotros, como hijos de Dios, aún sabiendo lo que es correcto, nos vemos tentados a ceder? Una es por la seducción y la otra por la intimidación. Un creyente trabaja en un departamento, el jefe le dice: tienes que hacer eso, tú sabes, si no, nos van a votar a todos.
el hermano, la hermana, por miedo a perder su trabajo, cede a lo que está mal hecho. Es lo que decíamos la semana pasada sobre castigos y recompensas. Vamos a ver cuáles son esos elementos, pero una vez más vamos a leer Romanos 12:2. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. La mayoría de las personas que no son cristianas no leen la Biblia. Incluso hay tramos en nuestras vidas que aún nosotros, conociendo a Cristo, tenemos cierta pereza, pero se supone que el creyente lee la Biblia, el cristiano lee la Biblia para conocer mejor a Dios, para crecer en su relación con Dios. Debemos leer la Biblia y meditamos en su ley de día y de noche, porque lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera mi camino, y porque en nuestros corazones hemos guardado sus dichos para no pecar contra Él. Nosotros tenemos razones de sobras a la luz de la Escritura para nosotros leerla siempre y meditar en ella siempre. Pero la persona que no es cristiana no lee la Biblia. No la leen, pero hay personas no cristianas opinando acerca de Dios. No la leen, pero tienen un criterio formado de lo que es la iglesia. ¿Y de dónde sacan ese criterio si no leen la Biblia? Porque si yo quiero hablar de Dios, tengo que acercarme a la Biblia y dedicarme a estudiar a Dios, para después de haber estudiado a Dios en lo que Él revela, entonces, según mi entendimiento, yo hablo de Dios. De la abundancia del corazón habla la boca. Pero ¿cómo puede ser posible que personas no cristianas no leen la Biblia y están hablando mucho de Dios? Porque hay otra Biblia que ellos están leyendo, y es nuestro testimonio. El testimonio nuestro es la lectura que ellos le están dando a Dios, y por consiguiente están formándose criterios e interpretando a Dios por nuestra manera de actuar. Por eso Dios quiere que su pueblo viva correctamente, que su pueblo no se conforme al mundo, que sea luz del mundo, que sea sal de la tierra, que nosotros no cedamos, que nosotros tengamos su mente, que nosotros seamos un pueblo de amor, un pueblo de paciencia, de servicio, de gracia, de misericordia, para que las personas que están viendo nuestra manera de actuar puedan llegar a la conclusión de que Dios es así. ¿Por qué? Porque la Biblia que ellos están leyendo es nuestro testimonio. Por eso es que Dios nos dice reiteradamente: no seáis como el mundo, para que el mundo pueda ver quién es Dios por medio de nuestro testimonio. La palabra de Dios nos exhorta constantemente a eso. ¿Cómo entonces podemos contestar esas preguntas? ¿Qué hace a la persona plegarse a la presión de grupos? ¿Qué hace que las personas cedan, aun cuando tienen sus propias convicciones, aun cuando saben que eso no es así? ¿Cuál es la naturaleza y los mecanismos de la seducción o de la intimidación para que nosotros seamos conformistas? De hecho, el término conformismo no es exclusivo de las palabras de Dios. Los científicos sociales definen conformismo como el cambio que produce en nuestras actitudes, acciones y pensamientos las opiniones o la influencia de personas o grupos en nosotros. Estas influencias pueden ser reales o imaginadas, pero es la influencia. Por eso yo estoy viendo un programa, tengo mi criterio político, pero como el grupo endosa a la persona que está ahí, aunque no sea la que yo simpatizo por ella, yo cambio.
Pero eso es el diario vivir. Jóvenes cediendo a presiones de grupo donde el nombre del Señor está siendo blasfemado y se ríen. ¿Cómo puede ser posible que una persona quiera ser como aquellos que odian a su papá? Vamos a imaginarnos esto. Un padre abnegado, amoroso, trabajador, proveedor, cariñoso, se priva de muchas cosas para dárselo a su familia, como son los padres, como somos los padres. Queremos que nuestros hijos tengan más y mejores oportunidades que las que nosotros tuvimos. Queremos que ellos no cometan los errores. Claro, los hijos no valoran nada de eso. Se enemistan, nos cortan los ojos, murmuran, refunfuñan. Pero todo lo que quiere un papá es que su hijo, un papá con esas condiciones. Hay padres irresponsables, ausentes, que no dan buen ejemplo. Yo no estoy hablando de tales. Yo estoy hablando de aquellos padres que son un reflejo del amor de Dios aquí en la tierra. Los hijos no valoran eso. Pero los padres siguen amando, porque no depende de la reacción del hijo, sino de lo que Dios ha puesto en nuestros corazones hacia ellos. De repente, este papá, amoroso, abnegado, responsable, proveedor, cariñoso, presente siempre, ejemplo de papá, en un grupo de amigos, uno de los amigos comienza a burlarse y a injuriar a ese papá. ¿Qué tú haces como hijo? ¿Te ríes? De repente tu padre pasa por ahí y esos amigos comienzan a burlarse del padre, de ese padre abnegado, proveedor, cariñoso, presente, que ha acompañado, que ha sido un ejemplo de papá. ¿Qué tú haces? Tú también te ríes y te unes a la burla por no tener presión de grupo. ¿O tú resistes y defiendes a tu papá y estás dispuesto a renunciar a esos supuestos amigos por proteger o por defender la dignidad de tu padre? Con todas esas virtudes que tienen nuestros padres, no se comparan al amor y a la provisión y a la protección de nuestro Dios. Conformarse al mundo es que digan toda clase de mal con nuestros padres, con nuestro Padre Dios, y nosotros quedamos siendo consecuentes con eso para no tener el rechazo del mundo. ¿Qué hace que un creyente ceda a eso? He hallado 3 razones fundamentales por las que eso acontece. La primera es pobres convicciones de quién es Dios. Pobres convicciones de quién es Dios, su carácter, sus atributos y su propósito. Un creyente que tenga una concepción diminuta de Dios, de igual manera será su relación con Él y por consiguiente su relación con los demás. Arthur Pink, hablando acerca de la persona de Dios. Si te dicen, háblame de Dios, háblame de tu Padre Celestial, ¿qué tú vas a decir? Solamente vas a hablar de Dios si conoces a Dios. Si me preguntan, háblame de tu Padre, yo me puedo pasar el día entero hoy y seguir mañana y por días hablando de mi papá, de cómo fue él, cómo era él. Si me preguntan que hable de mi madre, yo voy a hablar de mi madre por horas, por días, por meses. Mi padre murió y todavía seguimos desempacando viejas historias de él. Si te preguntan, háblame de Dios, ¿qué tú vas a hablar? ¿Qué tú vas a decir? ¿Cuál fue tu última conversación con Dios? ¿Qué fue lo que te dijo Dios y qué fue lo que tú le dijiste? ¿Qué conclusiones llegaron tú y Dios en esa última conversación que tuvimos? ¿Qué tú vas a decir? ¿Qué yo voy a decir?
acerca de Dios. Arthur Pink hace un resumen excepcional acerca de la persona de Dios. Dios es algo, y lo cito, más que un título vacío. Dios es algo más que una mera figura insigne. Dios es algo más que un espectador muy distante que observa sin poder hacer nada por el sufrimiento que el pecado ha causado. Cuando hablamos de Dios, afirmamos que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Afirmamos que Dios es algo más que un ser desilusionado e insatisfecho y derrotado que está lleno de deseos benévolos, pero que le falta el poder para llevarlos a cabo. Afirmamos, cuando decimos Dios, que Él es el Altísimo. Afirmamos que Dios es algo más que alguien que ha dotado al hombre con el poder de elegir, y porque ha hecho esto, es por lo tanto incapaz de obligar al hombre a hacer su voluntad. No, Dios es algo más que alguien que ha librado una guerra prolongada con el diablo y por lo tanto se ha cansado y el diablo ha vencido. No, Dios es el Todopoderoso y está en el trono como un hecho, no como algo que se dice, en un trono que está alto por encima de todo. El timón está en su mano y lo está dirigiendo según su propia voluntad. Él es el alfarero y nosotros somos el barro, y del barro hace unas vasijas para honra y a otras vasijas para deshonra, de acuerdo a sus propios derechos soberanos. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Por lo tanto, Dios es el poderoso creador y debemos reconocerle en el lugar que le corresponde, reconocer su exaltada majestad y admitir que Él es el único dueño de su cetro universal. Ese es Dios. A Dios sea la gloria y la honra. ¿Qué decimos cuando decimos Dios? Decimos que Él es el grande, decimos que Él es todopoderoso, que decimos que Él todo lo conoce, decimos que Él conoce hasta las más ocultas de nuestras intenciones, que aún no está la palabra en nuestra lengua y Él la sabe. Decimos que Él es todo amor, que es todo misericordia, a pesar que conoce la horrible vida de la intimidad nuestra, aún así sigue derramando gracia y misericordia. Ese es el Dios de nosotros, un Dios grande, alto y sublime, y sus faldas llenan el templo, que al comando de su voz la tierra tiembla, y ante Él en algún momento en el tiempo y en el espacio toda rodilla se doblará. Ese es el Dios nuestro. Quien no cree en un Dios así no se va a someter a ese Dios. ¿Para qué me voy a someter a un Dios enano, más pequeño que yo? ¿Para qué me voy a someter a un Dios que no tiene relevancia, que no tiene poder? Sirve para ser pateado, para que Él sea mi esclavo y yo el amo. Pero no, ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es amor y es fuego consumidor. El Dios de la Biblia es misericordioso y llena nuestros corazones de gracia, pero es un Dios al que nosotros tenemos que dar cuenta, al que nos dice, venid y estemos a cuenta, venid y razonemos juntos. Ese es el Dios nuestro. Por lo tanto, si yo no tengo conciencia de quién es ese Dios, si yo no puedo recordar mi último encuentro con Él, entonces, ¿cómo yo voy a poder resistir? ¿Cómo yo voy a decirle al mundo no? No me voy a adaptar a tu sistema, porque yo no voy a sacrificar mi relación con ese Dios grande por las golosinas y los espejitos y las alhajas baratas de fantasías que el mundo me ofrece. En segundo lugar, no solamente pobres convicciones de Dios
sino pobres condiciones o convicciones de nosotros mismos. Es decir, nuestra identidad. Primero, pobres convicciones de quién es Dios. Segundo, pobres convicciones de nosotros mismos. ¿Quién tú eres? Me dirás tu nombre y apellido. Pero vuelvo y te hago la pregunta, ¿quién tú eres? Probablemente me vas a decir tu título. Pero ¿quién tú eres? Bueno, me vas a decir tu nacionalidad. Me vas a decir quién eran tus padres. Me vas a decir el pueblo de ellos. Pero eso es lo que nosotros somos. Nosotros somos lo que vamos a hacer por la eternidad. Eso es lo que nosotros somos. Y la Biblia dice que nosotros somos hijos de Dios. Ese es el mayor título, ese es el mayor derecho, ese es el mayor de los privilegios. ¿Por qué? Porque llegará en que el tiempo ya no será tiempo, pero nosotros vamos a permanecer siendo hijos de Dios. Ahora, existe lo que yo llamo la triple identidad de la humanidad. La triple identidad de la humanidad. ¿Por qué nos plegamos al mundo? Por una pobre convicción de Dios. Cedemos al mundo porque no tenemos una convicción clara de quién es Dios. Cedemos al mundo porque no tenemos una convicción clara de quiénes somos nosotros. La identidad de Dios, ahora vamos a nuestra identidad. Y con relación a eso, el mundo, la Biblia nos habla de la triple identidad de la humanidad. Primero, una identidad perfecta, donde no había pecado. Dice la Escritura en Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28, que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Imagen y semejanza significa que nosotros tenemos una moral, que tenemos una dignidad, que tenemos los atributos comunicables con Dios, que es decir, conciencia, y nosotros tenemos una responsabilidad. Nosotros fuimos creados perfectos. Dice Génesis capítulo 1, versículo 31, y vio Dios que todo lo que había creado era bueno en gran manera. Todo lo hizo perfecto a su tiempo. Y Dios dotó al hombre de capacidades para que se relacionara con él y se relacionara con el prójimo y se relacionara con el ambiente. Génesis capítulo 2, versículo 15, entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Aquí nosotros vemos adoración a Dios, relaciones familiares, trabajo, responsabilidad y seguridad. Adoración a Dios, porque todo lo que hacemos, sea de comida o de bebida, debe ser para la gloria de Dios. Todo lo que nosotros hacemos debe ser motivado por la adoración a Dios para que Él sea exaltado en el ejercicio de cada uno de nuestros roles. Relaciones familiares, Adán ve a Eva y se vuelve un poeta. Este es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Trabajo, lo puso en el huerto para que lo cultivara. Responsabilidad, y lo cuidara en un ambiente de seguridad donde Dios era todo. Adoración, relaciones familiares, trabajo y seguridad. Eso es lo que sigue Dios queriendo para su pueblo. Esta es nuestra identidad, pero el pecado entró. Y esa identidad perfecta ahora es una identidad caída o afectada por el pecado. Y nuevos sentimientos entraron entonces en la creación de Dios. Y lo vemos en los capítulos 3 y 4 del libro de Génesis. Vemos cómo entró la vergüenza. Cosieron para sí hojas de higuera porque sentían vergüenza de su desnudez. Génesis capítulo 3, verso 7. Culpa. ¿Por qué? Porque ellos sabían que habían hecho algo malo, y cuando una persona hace algo malo y no se arrepiente, entonces esta persona será tragado, devorado por la culpa. El salmista lo ilustra muy bien en el Salmo 32. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Entró en una profunda y densa depresión. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se convirtió mi verdor en sequedades de verano. Miedo, Génesis capítulo 3,
Versículo 10, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Ira, Caín se deprime cuando ve que Dios rechaza su ofrenda. Depresión, y también su semblante demudó. Hasta tal punto que la ira y la depresión, que son frustraciones mal canalizadas, llevaron a Adán a tentar y a matar a su hermano. Esa es la identidad caída o afectada, pero gracias a Dios por Jesucristo. Cuando Pablo está describiendo su lucha, cuando dice, lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Y después dice, miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Aludiendo al castigo que infligían en el mundo grecorromano a los homicidas que lo introducían en un pozo colgando con el cadáver, con su víctima, y se iba descomponiendo y se oían los gritos, quíteme este cuerpo de muerte, quíteme este cuerpo de muerte. Pablo dice que la lucha con el pecado es como ese cuerpo de muerte que se va descomponiéndonos y afectándonos. Pero Pablo dice, gracias a Dios por Jesucristo. Gracias a Dios por Jesucristo, porque en Cristo esa identidad perfecta ahora es sustituida por una identidad restaurada. Fíjese, no es perfecta, pero está restaurada. A veces vemos piezas de arte y esa es la pieza original. Está restaurada porque tiene otras partes que se le añadieron. Vemos edificios antiguos y este edificio es de la Edad Media, sí, pero ha sido restaurado. No es el original perfecto, pero ha sido restaurado. Nosotros no somos perfectos, pero nuestra identidad ha sido restaurada en Cristo Jesús. Y esa dignidad y esa complacencia solamente viene por Cristo, por lo tanto a Él la gloria y la honra por esto. Y nosotros tenemos que estar conscientes porque si bien es cierto que tengo debilidades, porque no soy el original, estoy restaurado y estoy llamado a resistir, a no conformarme. La palabra de Dios me dice en Juan 1:12, porque a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad, derecho, autoridad de ser hechos hijos de Dios. No somos el original, pero estamos restaurados en Cristo Jesús para que cuando Él venga otra vez o nosotros pasemos a su presencia, volvamos a ser perfectos. Dice la Escritura, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Primera a los Corintios capítulo 15, versículo 22. La semana próxima estaremos viendo pobres convicciones acerca de los demás. También nos pueden llevar a nosotros a conformarnos al mundo. Pero eso lo dejaremos para la próxima. Pobres convicciones acerca de los demás. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Disminuimos nuestra convicción de Dios, nos confundimos en nuestra identidad y magnificamos la identidad de los demás. Que el Señor nos ayude a no conformarnos, a resistir para nosotros ser como el Señor quiere. Camino, su palabra, meditar en ella, orar, para que nosotros al crecer nuestro conocimiento y el espectro de Dios en nuestras vidas, nosotros entonces podamos tener estas verdades presentes.